Bueno, la pregunta va a parecer un poco genérica. Bien. Bueno, antes de arrancar, podemos recordar, nunca es tarde, vamos a ponernos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, sabemos que el Señor está con nosotros, está entre nosotros, y también Mamá María, a los dos les gusta compartir con nosotros, están sentados seguramente acá también. Y bueno, como les decía, la pregunta por ahí va a parecer un poco genérica, pero es la pregunta clave, y es ¿cómo están? Y la respuesta automática siempre suele ser bien. Y cuando queremos profundizar un poco más, a veces nos animamos a contar y más o menos, y empezamos a contarle al amigo, al compañero, a quien tiene ganas de por ahí saber un poco más acerca de nuestra realidad, cómo estamos. Y la invitación, en primer lugar hoy, es preguntarles de corazón a ustedes, como mis hermanos de grupo, cómo están, sin la necesidad de que me respondan a mí y sin la necesidad de que respondan ahora mismo. Pero ante esta pregunta, la idea es que todos predispongamos el corazón, en primer lugar, a la sinceridad y en segundo lugar, a responderse a ustedes mismos cómo están, cómo estamos todos. Hoy, en este segundo encuentro del querigma, vamos a hablar del tema número 2, que, como ven acá en el pizarrón, es pecado. El primer tema, el otro día, escuchamos una hermosa prédica acerca del amor de Dios, en donde aprendimos, recordamos que tenemos un Dios que siempre nos busca, que nos ama y que siempre tiene esa predisposición a ir al encuentro y a demostrarnos todo ese amor que tiene para nosotros. Pero este segundo tema por ahí es un poquito más difícil, tanto de decir, de hablar, como para ustedes capaz de escucharlo, porque nos lleva necesariamente a una reflexión un poquito más interna. Pero bueno, qué bueno que tengamos esta oportunidad también para romper un poquito con la normalidad y con las respuestas automáticas y sentarnos a pensar un poquito cómo estamos. Yo les invito a que si tienen Biblia a mano, el celular o lo que tengan a mano, puedan buscar la lectura de hoy, que es la de Marcos 2, del 13 al 17. Les doy un momento para que lo busquen. Bien, bueno. La lectura empieza así, en mi versión. Dice: la comida con pecadores. Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su oficina del impuesto, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué comen con los recaudadores de impuestos para Roma y con pecadores? Jesús oyó esto y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acá es donde entramos nosotros en toda esta historia, ¿no? Porque, en primer lugar, está esta humildad de reconocer que todos nosotros somos también esos pecadores. Bien o mal, no importa en qué etapa de nuestra vida espiritual estemos, si al principio, si ya estamos, como quien dice, avanzados en la fe, nunca estamos exentos a estar en falta con el Señor. Y muchas veces este pecado o estas faltas que podemos tener en el corazón también está muy ligado a una enfermedad del alma, una enfermedad del corazón. Yo traje un pequeño pizarrón, les voy a mostrar. Y me gustaría que vean las palabras que aparecen en el pizarrón.
No sé si alguno de ustedes tiene ganas de decir, leer palabras que ver. Pecado, iglesia, examen de conciencia, examen de conciencia, la gracia y el amor. Pero yo quiero decir también. No. Resultado del examen. Y repetía Eso, la mano. nunca leí esa ya. resultado del examen, ¿qué falta? Jesús, Jesús, acá abajo. la gracia y el amor. No, la esperanza. Sacramento. Bueno, son algunas palabras que vamos a tocar en esta prédica, pero que hay algo que a mí me encanta y yo creo que muchos de los que estamos acá que nos dedicamos al área de la pedagogía también y que conmueve mucho, que es cómo el Señor siempre es muy pedagógico cuando quiere explicar un tema. El Señor encuentra, siempre lo vemos en la palabra, expresiones, parábolas, metáforas, para poder explicarnos con claridad el mensaje que a veces parece tan abstracto y tan complejo. Él lo baja para que nosotros podamos entenderlo de mejor manera. Y a veces cuando queremos hablar de pecado, a veces por ahí se puede hacer un poco complicado, ¿no? Se puede hacer un poco ambiguo. Entonces también, además de la palabra, como herramienta tenemos al Catecismo de la Iglesia Católica, que justamente en su numeral 1849 nos dice: el pecado es una falta al amor verdadero, para con Dios y para con el prójimo. Si tenemos que definir por ahí así qué es concretamente el pecado, en primer lugar, una falta contra el amor verdadero. Y cuando se habla del prójimo, no está hablando solamente el otro, el que está al lado, el más próximo, sino también yo mismo. Yo soy mi primer prójimo. Y muchas veces puedo estar faltando al amor a mí mismo, claramente, muy seguido, a Dios y a los demás, con acciones, con actitudes, con hábitos, con palabras, que obviamente van de a poquito lastimando y hiriendo nuestro corazón. Yo, voy a pasar un ratito y les voy a repartir unas imágenes para que ustedes me ayuden a ir completando este cuadro, que el Señor quiere usar nuevamente esa pedagogía hermosa que tiene para poder explicarnos este tema. Y hoy, cuando yo les reparto las imágenes, se van a ir dando cuenta por dónde va, y van a ver que el Señor hoy va a comparar este pecado con esta enfermedad a tratar, ¿no? Con esta enfermedad que realmente necesita tratamiento, con lo que debemos empezar a trabajar. Entonces, dice acá: el pecado no es solo hacer cosas malas. Esa es una concepción por ahí que tenemos muy arraigada y que viene mucho de esta mirada de un Dios castigador, un Dios que está todo el tiempo mirando a ver si cumplimos la lista de los mandamientos al pie de la letra y si no la cumplimos, pecado, pecado, pecado. No. Hoy la invitación es que reflexionemos que el pecado es mucho más profundo que simplemente hacer cosas malas o no cumplir con los mandamientos, como por ahí a veces caemos en creer. El pecado, como decíamos, es una falta contra el amor, es una herida que vamos dejando crecer o que vamos no tratando, no curando, o una enfermedad que dejamos que vaya creciendo y no trabajamos en ella. En nuestra vida cotidiana ese pecado a veces puede significar malos hábitos, puede significar nuestro mal carácter, la manera que tenemos de responder a los demás, cosas que no hacemos por nuestra propia salud también. Hay un montón de cosas que cada uno seguro que en su historia de vida puede empezar a reconocer que tiene que ver con esta herida, esta enfermedad que vamos dejando crecer en el corazón. Así que le invito a la persona que tenga la enfermedad que estos son stickers, así que los pueden despegar así atrás y que pueda pegar, voy a sacar de cámara porque también no entiendo, que pueda pegar abajo de donde dice, pero mientras tanto, otras palabras que suelen aparecer cuando hablamos de pecado es, por ejemplo, orgullo, mentira, resentimiento, egoísmo, odio, adicciones, las heridas mal cerradas o, como muchas veces pasa, cuando nosotros mismos, por diferentes motivos, decidimos no poner a Dios en nuestra vida. Nos pasa tanto a los que creemos como a los que no creen,
que a veces por diferentes situaciones elegimos vivir una vida sin Dios, elegir una vida donde Dios puede esperar, donde Dios puede quedar afuera y nosotros podemos hacer la nuestra. Y eso, todo ese conjunto de cosas es pecado. Y todo ese conjunto de cosas nos va lastimando el corazón. Entonces, acá como imagen simbólica, acá, donde dice pecado. ¿Eso qué sería? Ahí muestra bien. Es como, no sé si ven, es como un virus, sí, como un virus, como un coronavirus, como una enfermedad, ¿no? Simboliza, bueno, la herida o la enfermedad de raíz. ¿Y qué pasa? Después tenemos la segunda figura que es la iglesia. La iglesia lo podemos comparar, dentro de toda esta explicación, como ese lugar o ese espacio en donde vienen los enfermos a sanarse. El hospital es justamente eso, ¿no? Un lugar que está pensado para que todos los que están enfermos vengan y encuentren allí una solución a su enfermedad. Y a veces nosotros solemos olvidarnos de esto. Nos olvidamos porque cuando estamos dentro de una comunidad y alguien reacciona como es esperable, porque está herido, con actitudes malas, con, no sé, egoísmo, tendemos a decepcionarnos. Como que, wow, está en la iglesia y se comporta de esta manera, o esta persona viene a la iglesia hace tanto tiempo y hace esto. Pero con humildad también nosotros podemos ser esa persona muchas veces, y justamente la iglesia es ese espacio en donde viene el enfermo para encontrar al médico y para sanar sus heridas, ¿no? Eso es importante recordar porque muchas veces nos olvidamos de eso, y justamente como decía el Papa Francisco, él decía que la iglesia tiene que ser un hospital de campaña, justamente porque, bueno, todo el tiempo estamos en guerra, todo el tiempo estamos en batalla, y acá es donde nos invita el Señor a venir a sanarnos. Vieron que hay gente, por ejemplo, que cuando está enferma dice, bueno, podemos sanarnos en casa, podemos curarnos solo o con tal remedio me sano. Y obviamente que a veces funciona a medias, pero a veces no. Y es re necesario poder ser responsables y venir al lugar donde está ideado para que nosotros encontremos esa sanación. Entonces ahora, recordando esta imagen simbólica de la iglesia y el hospital, le invito al que tenga el hospital, puede venir y pegarlo. Acá. Yo le saco de cámara nomás porque sé que algunos no quieren salir. Les sacamos una fotito con el panorama completo. ¿Iglesia? ¿Aquí? Iglesia. Exactamente. Para recordarnos que justamente todos estamos en este hospital y todos estamos enfermos. De alguna u otra manera estamos enfermos y necesitamos sanar. Y vieron que no es tan fácil como se dice, simplemente ir al médico, ir al hospital, encontrarse con el médico y pedir que nos sane y sanarnos, porque es todo un proceso. Y cuántas veces nos da mucha pereza ir hasta el médico o sacar un turno o levantarse temprano para ir, ¿no? Siempre es un esfuerzo que tenemos que hacer para llegar hasta ese lugar. Y por eso muchas veces los postergamos. Y esa pregunta que yo les hacía al principio de cómo están, es justamente eso. Nuestra superficialidad, no me sale. Pero bueno, esa manera superficial de tratar, de decir, bueno, yo sí estoy bien y ni siquiera quiero pensar realmente cómo estoy porque sabemos que duele, sabemos que amerita un esfuerzo, un trabajo de hacer internamente, ¿no? Entonces directamente, modo automático, estoy bien. Bueno, no. A veces hay que tomarse ese trabajo, hay que hacer ese esfuerzo de sentarse y reflexionar. Y hay una herramienta muy hermosa que la iglesia nos da para poder hacer esto. Y yo les traje justamente para repartir también a cada uno, que es un examen de conciencia. Capaz algunos ya lo conocen, algunos capaz es la primera vez que escuchan de esto, pero el examen de conciencia suele ser, como les digo, una herramienta que nos invita a reflexionar, a hacernos preguntas muchas veces difíciles, pero para poder ir tanteando cómo está nuestro corazón. Justamente como cuando vamos al médico, cuando vamos, por ejemplo, a un doctor, nos recibe en su consultorio y nosotros le contamos los síntomas, ¿no? Y nos dice, bueno, ahora tenés que ir a hacerte análisis para ver cómo estás con esos análisis. Bueno, cuando tengas el resultado, vení y vemos cómo seguimos, ¿no? Bueno, justamente esta es la invitación en este momento
Obviamente no es para que lo lean ahora y que lo hagan ahora. Justamente la idea es que ustedes puedan después de esto, si tienen un tiempo, tenemos el Santísimo expuesto todo el día hoy, el sábado. Si no es hoy, pueden hacerlo en otro momento. Pero sentarse un ratito y leer este examen de conciencia. La Iglesia tiene un montón, propone muchos, desde diferentes miradas, desde la falta del amor, desde los mandamientos, para poder analizar cómo está nuestro corazón. Yo les preparé uno mucho más sencillo, mucho más simple, cortito, pero que justamente hace preguntas claves para poder hacer ese análisis de cómo estamos internamente, cómo estamos funcionando por dentro. Tratando nuestro panorama, tenemos la enfermedad, tenemos el hospital que es la Iglesia y tenemos el análisis que tenemos que hacernos, que es este examen de conciencia, para preguntarnos cómo estamos, cómo está nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Después tenemos el resultado de esos análisis. ¿Y cuántas veces, no sé si les ha pasado, si conocen a alguien, a quien le ha pasado, de tener miedo de ver esos resultados, de no querer enterarse de qué enfermedad tiene, qué es lo que tiene? Y claramente es difícil, porque obviamente nos da pavor mirarnos por dentro, nos da miedo empezar a ver qué tenemos, pero es necesario para continuar con este proceso de sanación, ¿no? A veces nos cuesta abrir ese sobre, mirar y decir, bueno, estoy fallando acá, estoy fallando en esto, estoy bajo en esto, o sea, debería, no sé, consumir más de esto y otras cosas obviamente debería dejar. Ese resultado vamos a obtener una vez que hagamos ese gran paso que es el análisis. ¿Y qué pasa en nuestra vida espiritual? Así como dijimos recién, lo de consultar para poder ver qué tenemos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, con esos resultados, volver a ir al médico, ¿no? Ya sabiendo, conociendo un poco qué hay dentro de nuestra vida interior. Y en nuestro caso, dentro de la Iglesia Católica tenemos el regalo más grande, que es el sacramento de la reconciliación. Cuesta horrores. Así como cuesta en esta metáfora que estamos usando del mundo de la salud, obviamente en el mundo espiritual también cuesta un montón acercarse a la confesión. Y es ahí donde el enemigo siempre quiere interferir. El enemigo siempre quiere meterse entre medio de eso para que nosotros digamos, no, mira, el doctor te va a decir, ¿hace cuánto que no venías al médico? No te estás cuidando, estás haciendo todo mal. Y a veces tenemos miedo de la respuesta del doctor, entonces ¿qué hacemos? Ni vamos. Ya directamente decimos, no, me quedo acá, mejor, con estos resultados, y me olvido y ya me sanaré solo o veré cómo sigo, ¿no? Y eso es lo que hace el enemigo muchas veces cuando empezamos a ver nuestros pecados. Nos da culpa, nos genera ese distanciamiento, ese quiebre con el Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a dar ese paso de fe, porque realmente es de valientes poder dar ese paso de volver a ir con ese resultado al sacramento de la confesión, de volver a ir al médico después de saber que no estamos bien, de reconocer que no estamos bien. La invitación justamente después de esta prédica es que cuando encuentren el momento puedan acercarse al sacramento de la reconciliación para poder justamente mejorar, para poder sanar. El pecado básicamente lo que hace es querer siempre alejarnos de nuestra mejor versión, de esa versión que el Señor soñó para nosotros. El pecado lo que hace es generarnos culpa, que nosotros nunca progresemos, nos estanquemos, nos quedemos quietos donde estamos y siempre lastimemos a los demás con eso en lo que nos estamos convirtiendo, ¿no? Entonces, la sanación, por el contrario, hace todo lo otro. ¿Qué hace? Hace que nosotros podamos mejorar, ser más amorosos, más útiles, más serviciales, pero hay que dar ese paso tan difícil que es. Entonces, quien tenga el resultado del examen sería el resultado del examen de conciencia o diagnóstico. No sé quién tiene diagnóstico. Ahí va. Ahora, como les decía recién, el sacramento de la confesión, después, gracias a Dios, una vez que podamos hacer eso, también podamos empezar a comulgar de forma segura, tranquila, con un corazón que ya sabemos que está en recuperación, que obviamente no es perfecto, nunca llega a ser perfecto, pero sí se está recuperando. Y ese propio sacramento también de ir, de comulgar, de acercarnos a él, también nos va sanando. Es esa medicina que nos va sanando, ¿no? Entonces, es importante también reconocer esa gracia
de los sacramentos que tenemos para poder ir sanando lo que hay en nuestro interior. Para ir terminando ahora, podría decir también, bueno, que lo lógico es pensar, bueno, que Jesús es también ese médico, ¿no? Ese buen médico que nos va a ayudar a sanar. Entonces, le invito al que tenga al médico, en este caso Jesús, y el que tenga a los sacramentos y al Espíritu Santo pueda pasar también a pegar la mano. Entonces, ese tratamiento para que nosotros podamos ir sanando. Porque ¿qué pasa? El tratamiento justamente ahí es donde viene nuestro compromiso, ¿no? El Señor nos enseña cuál es el camino, nos propone cuál es la mejor opción para poder ir sanando, para mejorar y demás, pero ahí es donde nuestro compromiso de cambio tiene que estar. ¿Qué te dice el médico cuando vos vas y le mostras tus resultados y ya empiezan a trabajar para sanar? Te dice, bueno, mira, vas a tener que dejar ciertos hábitos, vas a tener que dejar de hacer ciertas cosas o vas a tener que empezar a hacer ciertas cosas. Empieza a caminar, empieza a ejercitarte, deja de consumir esto y lo otro. Y eso a nosotros nos cuesta un montón, porque estamos tan acostumbrados a eso, que ahí es donde nuestro esfuerzo tiene que estar siempre al pie. Pero, y con esto cerramos, no basta solamente con nuestro esfuerzo, ¿no? No basta solamente con querer mejorar. No sé si ya les pasó, si no les pasó, es parte del camino, así que no se asusten cuando pase, que a pesar de querer intentar cambiar, a pesar de querer intentar mejorar, a pesar de querer luchar contra ese, como dicen muchos, pecados favoritos que a veces tenemos, que es el pecado que o nos cuesta reconocer que está mal, o a veces sabiendo que está mal, no queremos dejarlo porque sabemos que nos gusta y que tenemos ese apego, ¿no? Entonces, no basta solamente con nuestra fuerza. Y ahí justamente es donde también tenemos que dejar actuar a la gracia y el amor del Señor, que es lo único que nos puede ayudar a sanar todo eso. Y así que el que tenga la medicina, creo que dice falta, la medicina para completar el panorama, que justamente la medicina son la gracia y el amor del Señor, que es lo único que realmente nos puede ayudar en este proceso. Ese es el yujitsu. El yujitsu. Ahí. No sé si ven ahora todos el panorama completo ahí. Vieron cómo el Señor siempre, como lo hizo con su discípulo, como lo hizo con su pueblo y como lo hace hoy con nosotros, nos da un ejemplo bien práctico, bien sencillo de nuestra vida cotidiana para también poder entender cómo funcionamos con esto del pecado. La idea de hoy no es que se queden solamente la culpa del pecado, de pensar qué estoy haciendo mal, por qué soy así, soy una mala persona, soy culpable, culpa, no. La idea no es que nos quedemos en la culpa, sino que reconozcamos que tenemos todas estas herramientas para mejorar, para sanar y para estar bien, que es el Jesús, que es el médico, que es el Espíritu Santo que nos auxilia junto con los sacramentos, que es la gracia y el amor, que es nuestra medicina diaria que podemos consumir para poder sanar, la iglesia, que es nuestra casa, en donde tenemos que venir para poder obtener todo esto que nos va a ayudar, y este punto medio que es el examen de conciencia, que es el punto de quiebre, o sea que es literalmente el paso entre quedarse a medias o realmente buscar la sanación, que es lo que yo les propongo que podamos hacer.